Entrando al concepto de la ecuación de Darcy, y como ya vimos anteriormente, esta sería la representación de la ecuación básica de Darcy, pero a diferencia de la que vimos al principio, se encuentra desarrollada con lo que serían coordenadas radiales. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecuación de Darcy original fue desarrollada para flujo lineal, como recordaban en la figura donde aparecía un cubo. En este caso, como el flujo converge hacia el pozo, cuando se hacen las ecuaciones diferenciales y las integrales, los términos, digamos, de la integración, en términos de análisis matemático, se hace a través de coordenadas radiales. Por lo tanto, aparece un concepto como lo es el logaritmo natural entre el radio de drenaje y el radio del pozo, que serían las distancias. Y si bien aparecen otros términos, en este caso está desarrollada para petróleo, pero es la que usaríamos nosotros si hiciéramos los cálculos, básicamente es la misma, ya que es directamente proporcional a la permeabilidad relativa al petróleo en este caso, el espesor útil. Ahora la diferencial de presiones entre la presión estática y la presión dinámica en el pozo, e inversamente proporcional a la viscosidad, al factor volumétrico, y en este caso aparece el término de las distancias. En la ecuación de Darcy lineal aparecía L como longitud, ahora la longitud se transforma en una relación de logaritmo natural. Acá aparece otro término que es el factor Skin, que lo vamos a ver más adelante. Fíjense que es inversamente proporcional. Si aparece ese término sumando, ¿qué quiere decir esto? Que justamente, o mejor dicho, aparece, digamos, en el dividiendo la ecuación, o inversamente proporcional a este valor, y es que este valor de skin o factor de daño, justamente el S', como aparece aquí, es lo que me va a estar determinando, y lo vamos a ver posteriormente, en un área en lo cual esa área de daño lo que me hace es que yo tenga una diferencial de presión o una caída extra de presión. Si nosotros no tuviéramos ese daño a la formación, que generalmente está, nosotros tendríamos un mejor aprovechamiento de la presión del reservorio. Esa sería la representación. Por lo tanto, posteriormente vamos a estar viendo de qué se trata el daño a la formación. Viendo aquí otra vez el desarrollo, vamos a encontrar que la ecuación, aquí está en términos de diferencial de presión, aparece desarrollada para flujo semiestacionario y estacionario, que serían las dos condiciones de presión que vamos a tener. Cuando tenemos una presión estática constante a lo largo del tiempo y cuando vamos a tener una declinación, que sea el caso de los yacimientos de gas disuelto o casquete de gas. ¿Qué pasa? Lo que tenemos aquí en ambas ecuaciones hay diferencias muy sutiles en la ecuación y en la práctica, cuando uno realiza los cálculos son prácticamente insignificantes esas diferencias. Podríamos decir que conceptualmente si uno tuviera que escribir las ecuaciones sería esto, pero en la práctica cuando desarrollamos las ecuaciones podríamos utilizar cualquiera de las dos y vamos a encontrar resultados muy similares, como para simplificar para aquellos que no estén tan familiarizados con esto. Y aquí lo que vemos es la caída de presión a lo largo de toda la trayectoria desde el extremo donde tenemos el radio de drenaje hacia el centro del pozo. Yendo al concepto de la representación de la curva de IPR, podemos recordar que Gilbert en 1954 fue el primero en proponer esta relación, que define la relación justamente entre el caudal versus la presión dinámica del reservorio. El IPR se define en el rango de presión desde la presión promedio del reservorio y la presión atmosférica, que quiere decir que si nosotros le bajamos la presión al mínimo, que sería una atmósfera, vamos a obtener lo que se le llama el AOFP, que es el Absolute Open Flow Potential,
algo así como el máximo caudal que le podríamos extraer al reservorio. Ahora bien, este es el caudal de fluido total, que no precisamente va a ser el máximo caudal de petróleo que nosotros quisiéramos. Ya lo vimos en el comienzo de este curso, que justamente existen valores mínimos de presión o de sumergencia recomendables. ¿Para qué? Para que produzcamos la máxima cantidad de petróleo, evitando la canalización de agua, un aporte excesivo de gas, aportes de arena. Y gran parte del trabajo o del desafío justamente es poder determinar cuánto es ese potencial máximo o cuál sería esa sumergencia o presión dinámica mínima que le podríamos aplicar al reservorio para que obtengamos la máxima productividad. Yendo otra vez a la curva de IPR, en este caso es la ecuación de una recta, que es lo que nos propone Darcy, aparece un nuevo concepto que es el índice de productividad. Así como la definición de curvas de IPR es la ecuación de la recta representada, o curva en el caso de otros tipos de IPR, el índice de productividad es un número que representa la relación entre el caudal y la diferencial de presión. En este caso está la ecuación o las ecuaciones para el caso del flujo estacionario o semiestacionario para poder calcularlo a través de los parámetros petrofísicos. Algo que les comenté al comienzo de este módulo es que la representación de las curvas de IPR, o en este caso el cálculo de índice de productividad, a partir de las variables, en este caso parámetros petrofísicos, es la representación de las curvas de IPR por métodos analíticos. Uno puede determinar una curva de IPR a partir de los datos de permeabilidad, espesor, radio, daño en la formación, factor volumétrico, características del fluido. Y teniendo como dato la presión estática del reservorio, nosotros podemos determinar la relación entre caudal y presión. Esos serían los métodos analíticos. Vemos aquí que el índice de productividad es la pendiente de esta recta. Acá vemos un ejemplo muy básico de dos pozos, por ejemplo, que pueden tener la misma presión estática, pero distintos índices de productividad. ¿Qué quiere decir? Que por cada PSI que yo le baje de presión al reservorio, el reservorio me oferta 1.5 barriles por día. En este caso, la oferta de ese reservorio para la misma diferencial de presión, un PSI, es de 0,5. Esta lámina lo que representa gráficamente es el concepto de la presión estática. Si bien ya venimos hablando de la presión dinámica, presiones estáticas, perdón, del reservorio, en el caso de un pozo, si nosotros lo paráramos, le dejáramos de producir artificialmente o cerráramos un pozo, en el caso de un pozo fluyente, el nivel de fluido va a subir hasta un punto donde hidrostáticamente se equipare con la presión estática. Por eso es un valor muy importante y es recomendable que se pueda obtener, por ejemplo, ya sea en el caso de los pozos que tienen sistema de levantamiento artificial, aquellos pozos que se encuentran parados en espera de intervención o por algún motivo, sería muy bueno que se les pueda tomar un nivel estático con un método acústico, registrarlo. ¿Por qué? Porque este dato va a ser fundamental para después elaborar las curvas de IPR, cualquiera sea su método. Y en esta gráfica lo que estamos viendo es la representación de la curva de IPR, cómo sería el comportamiento, pero gráficamente, ¿no? Si nosotros vamos evaluando el caudal versus la presión o versus el nivel de fluido, esta sería la representación de nuestra curva de IPR para el caso de los yacimientos o los reservorios donde aplique la ecuación de Darcy. ¿Qué quiere decir? Que como concepto, ¿cuál sería? Usamos Darcy cuando en el reservorio fluye líquido solamente. No hay gas libre en el reservorio. Como vimos en el módulo 1, eso se da en condiciones, en presiones mayor a la presión de burbuja. Ahora vamos a definir
algunos conceptos del daño de la formación, ya que lo incluimos, o mejor dicho, está incluido dentro de la ecuación de Darcy, y sería el momento de brindar los conceptos necesarios para poder entenderlo. Cuando hablamos del daño de la formación o el efecto Skin, le llamamos a esa reducción en la capacidad de caudal de un yacimiento, ocasionada por una reducción en la permeabilidad de la roca reservorio u otras restricciones al paso de fluido hacia el pozo. ¿Qué quiere decir? Que es la representación justamente de lo que me va a generar una caída de presión extra, lo cual implica una reducción en la productividad. Si vemos aquí en la gráfica de aquí abajo, si nosotros pudiéramos lograr que la presión dinámica final estuviera aquí arriba, estamos hablando que las condiciones de productividad van a ser mucho mejor que si tuviéramos como resultado una presión dinámica aquí abajo, debido a la caída de presión en esta zona. Si vemos acá la secuencia, esto sería un poco la secuencia de sucesos que pueden llegar justamente a ese daño. Cuando realizamos operaciones en pozos, operaciones efectuadas en pozos, ya sea una intervención por una reparación o un equipo de pooling, o durante la misma perforación, hay ingreso de agentes externos al pozo. Esto se da mucho cuando a veces se circulan los pozos o se le tira agua por el espacio anular para tratar de circularlo en una operación típica, operación de producción. Modificación, ¿esto qué es lo que propone? ¿O qué es lo que produce más que propone? Es una disminución en la permeabilidad de la formación. Esto me trae una caída de presión extra y finalizando con una disminución en la productividad. Sería un poco la secuencia de eventos que hace que disminuya la productividad. En definitiva, eso es lo que representa el daño de la formación. ¿Qué provoca el daño de la formación? Generalmente la invasión de fluidos de perforación, la dispersión de las arcillas, el hinchamiento que se pueda dar, la presencia de revoque y cemento, la presencia de saturación de gas alrededor del pozo, la perforación parcial. Tenemos un espesor de útil determinado y nosotros realizamos un punzamiento mucho menor. El tipo de terminación también me afecta mecánicamente, una caída de producción extra. Por lo tanto, estos son algunos de los aspectos. ¿Cómo remediarlo? Bueno, con un exitoso tratamiento de estimulación, ¿no? Por ejemplo, es muy común la acidificación o una fractura hidráulica. No solamente me va a permitir tener una permeabilidad secundaria, sino también remover el daño que podamos tener, resultando un incremento en la permeabilidad de los alrededores del pozo. En esta gráfica lo que estamos viendo es que cuando decimos S', que es lo que aparecía en la ecuación de Darcy, es lo que le decimos o lo denominamos como skin total. El skin total, el S', es igual a la suma de tres factores skin, ¿no? o tres daños, por así decir. Un skin físico, ese causado por el daño en las cercanías del pozo, o a través de una estimulación en el caso de remediarlo, que es lo que nosotros generalmente conocemos como daño a la formación. Pero a su vez tenemos dos términos más. Uno que depende del caudal y el tiempo, causando generalmente por el cambio de las permeabilidades, debido al cambio de saturación de gas en la vecindad del pozo. Esto se da muy a largo plazo y es cuando van cambiando las propiedades de los fluidos, y eso hace justamente que los cambios de saturación me provoquen también una caída extra de presión. Y por otro lado tenemos la turbulencia o el flujo no Darcy, y eso también se da por el aumento de velocidad. Ahora bien, ¿tenemos un skin positivo, como se dice habitualmente? Cuando tenemos daño a la formación. ¿Qué quiere decir? Que si en vez de estar aquí, nosotros estamos en esta condición de presión, es lo que llamamos un skin positivo. Un skin igual a 0 sería que no tenemos daño a la formación. Y un skin negativo se le dice cuando tenemos una estimulación. Es decir, estimulamos la formación
y mejoramos aún la caída de presión, la disminuimos. Entonces, esta sería la definición del daño a la formación, que generalmente lo podemos obtener a partir de ensayos de pozo. Existen ensayos específicos que permiten determinar el daño a la formación. Yendo un poco a cómo se abre este factor skin físico, que es el que más conocemos, depende de algunos factores, como por ejemplo el factor skin debido al daño a la formación propiamente dicho, LSD, fluidos de perforación y completación alrededor del pozo. Pero también aparece otro término como el factor skin debido a la penetración parcial, cuando tenemos parcialmente punzados. Ejemplo, tenemos 10 metros de espesor útil y tenemos un punzado de 5 metros. El factor skin debido a la geometría del pozo, que se da cuando tenemos, por ejemplo, un pozo desviado, es decir, la formación es atravesada con un pozo en forma direccional. Y, por ejemplo, en el último caso sería el factor skin debido a la zona compacta alrededor del pozo, que es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del punzamiento. Cuando se punza, existen zonas compactas. Entonces, fíjense que a su vez el factor skin se abren distintos factores. Cuando uno realiza un ensayo de pozo, por ejemplo un build-up y drawdown, para poder determinar el daño, lo que obtenemos justamente es ese daño total del pozo. Después habrá que discriminar el peso de cada uno de estos componentes. Y el otro término, que es el de turbulencia, que habitualmente se le llama flujo no Darcy, porque es un flujo justamente no lineal, es un flujo turbulento. Y se da, por ejemplo, mucho también en los pozos de gas, donde las velocidades son muy altas en el entorno del pozo. Es calculable y sería el tercer elemento que nosotros podemos determinar como daño. En definitiva, el daño a la formación me representa una caída de presión extra en el reservorio. Ese sería el concepto de retener. ¿Qué pasa en el punzamiento? Cuando nosotros punzamos y atravesamos la zona de daño, llegamos justamente a la zona libre de daño de permeabilidad acá. Pero alrededor del punzado existen distintas zonas, entre ellos, por ejemplo, la zona compacta. Es una zona justamente donde, a partir del daño a la formación, si bien nosotros atravesamos el punzado, quedan zonas de distinta permeabilidad. Por lo tanto, también eso es calculable en los pozos en función del tipo de perforación que nosotros hagamos. En lo que respecta al área de drenaje y factor de forma, generalmente los pozos no se encuentran en un área de drenaje homogénea y concéntrica, como lo vimos anteriormente cuando explicamos el flujo radial, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para corregir? Bueno, existe una referencia hecha por Dietz en el año 65, donde lo que desarrolló es una ecuación ajustando a través de coeficientes esta relación que existe entre el logaritmo natural, o mejor dicho, la relación entre el radio de drenaje y el radio del pozo, reemplazar por un logaritmo de un coeficiente x, el cual ese x va a depender de la forma del reservorio, o mejor dicho, de la forma de las áreas de drenaje del reservorio. Cuando vemos la ecuación, vemos que el factor x aparece el factor o el S factor y el factor de área. Y si vemos aquí dentro de lo que tenemos como un ejemplo es en función de la distribución de los pozos, o mejor dicho, en función de esa forma que podemos tener, va a existir justamente un factor de tabla, el área del yacimiento. Aquí yo les dije que sería el factor, esto sería el área en pie cuadrado, el RW, por lo tanto, en función de la forma que tengamos del área de drenaje, vamos a reemplazar justamente por este valor X calculado. Ahora bien, avanzando con las curvas de IPR,
Ahora les voy a hablar acerca del método empírico de Vogel, el cual ya vamos a ver que se va a diferenciar de lo que hemos visto del método de Darcy. Vogel presentó una solución en el año 68 para pozos que producen petróleo y gas en yacimientos saturados, aquellos yacimientos donde dentro del reservorio fluye tanto líquido como gas. Esa sería la aplicación de Vogel. Utilizó cálculos para determinar las curvas de IPR para varios yacimientos ficticios con empuje de gas en solución, con un amplio rango de propiedades PVT. Lo que hizo fue justamente graficar esas curvas en forma adimensional y poder determinar después una correlación que relacionaba justamente el comportamiento de esas curvas. Como vemos aquí, acá está graficado la relación entre la presión dinámica y la presión de reservorio y el caudal versus el caudal máximo. Lo que se está viendo es que existe, no es una relación lineal, sino que es una curva que decae a medida que va disminuyendo la presión. Y en realidad también hay otro factor a tener en cuenta, es que esta solución se utiliza para porcentajes de agua hasta un 30%. Como vamos a ver después, existen software especializados en el cual ajustan este valor, ya que a medida que aumenta el porcentaje de agua, esta relación de Vogel tiende más a ser una recta justamente que una curva. Bien, esta sería la representación gráfica de la curva de Vogel. Dijimos que la curva o esta relación la utilizábamos donde teníamos empuje de gas en solución por debajo de la presión de burbuja, y es esta zona, la zona coloreada, que es por debajo de la línea de la presión de burbuja, donde comenzamos a liberar gas. Si la condición de reservorio se encuentra aquí, sería el momento donde nosotros utilizaríamos esta relación. Esa es un poco la gráfica que vimos en su momento cuando se habló de las propiedades de los fluidos. En este caso teníamos que la condición de presión y temperatura del reservorio estaban en la zona de subsaturados. Ahora, cuando cambian las condiciones del reservorio, puede ser que este punto A se encuentre aquí adentro y ahí es donde nosotros utilizaríamos la relación de Vogel. ¿Cómo luce la relación de Vogel? Una ecuación donde tenemos básicamente dos variables. En realidad tenemos la presión dinámica, o mejor dicho, necesitamos un punto de presión dinámica y un punto de caudal, es decir, tratar de determinar el caudal a una presión dinámica, que serían los valores que pondríamos aquí. Este caudal, presión dinámica y la presión de reservorio como otro valor. Por lo tanto, a partir de ahí nosotros como primer dato vamos a calcular el Q máximo. Y este Q máximo posteriormente va a pasar a ser un dato. Por lo tanto, nosotros podemos graficar Q versus PWF para los distintos estadios del pozo. Y eso es algo que veremos en los ejercicios prácticos. Cuando hablamos de Vogel corregido por porcentaje de agua, si bien no les voy a mostrar aquí una corrección con una ecuación, lo que sí sucede es que a medida que aumenta el porcentaje de agua, por más que nosotros tengamos una presión de burbuja, como por ejemplo aquí, la curva tiende a ser cada vez más parecida a una recta, debido a que la interferencia de gas pasa a ser cada vez menor. Por lo tanto, desde ese lugar, la curva de IPR se aparece más a una recta. Entonces, esta es una consideración que hay que tener en cuenta. De todas formas, siempre la situación más pesimista va a ser la curva que nosotros calculemos en función de la corrección de Vogel que nosotros tenemos y que les mostré anteriormente. Ahora bien, ¿dónde utilizaríamos un método combinado entre Vogel y Darcy? Así se denomina, IPR combinado. Bueno, el IPR compuesto o combinado es una combinación de índices de productividad.
Se basa en la ley de Darcy cuando las presiones de reservorio están por encima de la presión del punto de burbuja y cuando la presión está por debajo se utiliza la IPR de Vogel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras nosotros nos mantengamos con la presión dinámica del reservorio por encima de la presión de burbuja, vamos a tener una recta representada por la ley de Darcy. Y en el caso de estar por debajo de la presión de burbuja, vamos a estar con un flujo de dos fases, por lo tanto aquí vamos a tener que vamos a realizar la curva de IPR con el método de Vogel. ¿Cómo luce en términos de ecuaciones? Nosotros vamos a tener que disponer de un valor de caudal y presión para poder determinar esta curva de IPR hasta la presión de burbuja, y a partir de la presión de burbuja poder determinar nuestra curva de IPR. Entonces, la ecuación que tenemos aquí abajo luce muy similar a la ecuación de Darcy. Uno de los reemplazos que aparecen es que la presión estática es reemplazada por la presión de burbuja, ya que es como que nosotros comenzamos a construir Vogel desde aquí, y esta pasaría a ser como si fuera nuestra presión estática en términos de la ecuación. Aparece este término, que es la relación que existe entre el índice de productividad, la presión de burbuja, dividido 1.8, que es justamente esto que tenemos aquí, que es este segmento que representa el caudal máximo del tramo de Vogel. En definitiva, lo que podemos simplificar aquí es que en principio necesitaríamos poder construir primero esta recta hasta la presión de burbuja y después necesitamos solamente los datos de presión de burbuja y ya nuestra presión dinámica va a quedar como una variable. Entonces, teniendo este caudal de burbuja, estos datos y las presiones de burbuja, va a quedar caudal en función de la presión dinámica. Ya en los ejercicios que se hagan a lo largo de esta actividad van a poder reforzar los conceptos. Ahora bien, ¿cómo sería la representación de nuestra curva de IPR en un IPR justamente combinado? Vamos a tener que hasta la presión de burbuja tenemos un flujo monofásico, por lo tanto vamos a tener Darcy como ecuación madre. Y a partir de ahí vamos a ver que el color verde justamente indica o representa flujo monofásico. Y a partir de acá comenzamos a ver que tenemos un flujo bifásico. Es decir, el amarillo lo que quise representar es que vamos a empezar a tener gas libre en el reservorio, por lo tanto va a producir, y el comportamiento de la curva es justamente del IPR es una curva. Ya sería una forma práctica, o mejor dicho, cómo se vería en la práctica una curva de IPR. Como vimos al comienzo, estos serían los tres ejemplos de combinaciones de curvas de IPR. Una curva, o una recta mejor dicho, cuando tenemos flujo monofásico, una curva cuando fluye líquido y gas en el medio poroso, y esta combinación de línea recta de Darcy y Vogel cuando trabajamos por encima y por debajo de la presión de burbuja. Para finalizar, vamos a tener dos métodos para determinar las curvas de IPR. El IPR analítico y los empíricos. Los analíticos, aquellos basados en la información de los reservorios, como las características petrofísicas o características de los fluidos, y aquellos empíricos que están basados en ensayos de Post. Por ejemplo, Darcy nosotros podemos determinarlo por ambos métodos, tanto analítico como empírico. Vogel es de por sí un método empírico en términos de que vamos a tomar datos de caudal, necesitamos datos de caudal y de datos de presión. En el caso de Fedkovich, que se verá posteriormente, es un método empírico que se basa en la obtención o en el análisis de puntos de ensayo de caudal y presión, muy utilizado en pozos fluyentes, y aparecen otros métodos como los métodos de Jones, Blount o Glaise, que no van a ser considerados en este curso, pero existen distintas correlaciones que permiten utilizar en función de los caudales que se vayan a mover, de la disponibilidad de datos
y en función del tipo de pozos vamos a poder determinar distintos caudales, distintas curvas de IPR. Para finalizar entonces, Darcy, que es lo que vimos hasta ahora, bajos caudales, fuertes empujes de agua, siempre que estén por encima del punto de burbuja, cuando se tiene muy pocos datos de ensayo, de hecho con un solo punto de datos de caudal y presión estática podemos obtenerlo por método empírico, o si tenemos datos de reservorio disponible para un método analítico. Y para el caso de Vogel necesitamos un punto de caudal y presión y un valor de presión estática, y con esa ecuación nosotros vamos a poder determinar la curva de IPR.